En el mundo de los videojuegos, las loot box son uno de los elementos más utilizados en los últimos tiempos, y al mismo tiempo han constituido en gran manera una de las prácticas más polémicas y curiosas de esta industria. Bienvenido a Videojuegos Indie, un canal dedicado al diseño y análisis del arte en el videojuego. Y es por eso que el día de hoy hablaremos de esta mecánica presente en tantos videojuegos contemporáneos, pues esto es la psicología oculta en la loot box. Advertencia: en este video analizaremos el comportamiento y diseño de algunos videojuegos. Sin embargo, las teorías y opiniones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Overwatch es uno de los videojuegos más famosos creados por Blizzard, el cual podría ser definido como un juego de disparos en primera persona. Sin embargo, este estaría enfocado directamente al multijugador. En este videojuego tomamos control de algún héroe de la historia, los cuales tienen habilidades y cualidades singulares, de modo que cada uno de los héroes tendrá ciertas características que lo diferencian con los otros. En cierta manera, podemos decir que es un videojuego desarrollado prácticamente a la perfección, de modo que tiene un equilibrio casi perfecto. Y si bien es cierto, nos encontramos ante uno de los mejores diseños para un videojuego que existen, el día de hoy hablaremos de un solo elemento de dicho videojuego, y que durante bastante tiempo fue una característica muy propia de Overwatch. Y por supuesto que nos estamos refiriendo a las loot box. Las loot box, también conocidas como cajas de botín, son una especie de recompensa que existe dentro del videojuego. En muchas ocasiones puedes encontrar elementos cosméticos, los cuales servirán para cambiar la apariencia de tus personajes, también de sus armas y de sus habilidades. Dentro de la escena de las loot box podemos encontrar toda suerte de elementos, que tal como dije, pueden cambiar la apariencia de nuestros personajes. Puede ser dinero para comprar otras cosas, joyas o toda suerte de coleccionables. Incluso es posible encontrar movimientos nuevos o incluso gestos que puedes realizar dentro del videojuego. Muchos de los elementos que puedes encontrar dentro de una loot box no afectarán directamente la jugabilidad del título. Y sin embargo, existen otras loot box que sí poseen elementos que pueden determinar directamente la capacidad de juego, como por ejemplo armas nuevas e incluso armaduras. Por lo tanto, estas cajas de botín o tesoros llenos de recompensas son, en términos simples, solo es una caja misteriosa donde podrías encontrar todo tipo de tesoros. Y es en este punto cuando hablamos de la psicología dentro de la loot box. Por ejemplo, si es que nosotros deseáramos comprar unas joyas, una nueva armadura para nuestro caballo y una nueva skin para nuestro guerrero, estas las podríamos comprar directamente en una tienda, lo cual tendría cierto valor económico o de la moneda que se utilice dentro del videojuego. Sin embargo, los desarrolladores de estas grandes empresas descubrieron algo muy interesante, y es que si metían todos estos elementos dentro de una caja misteriosa, en ese punto el valor de dicha caja y de dichos elementos se disparaba abismalmente. Pero, ¿cómo es que podemos entender esto? Pues ciertamente esto obedece a una psicología natural del ser humano, y es la psicología de la expectativa. Lo cual me trae directamente a la memoria un capítulo de Los Simpson. En dicho capítulo, resulta que el señor Burns, un empresario muy listo y manipulador, se veía en la obligación de ofrecer algo a otras personas, una especie de recompensa o soborno. En este punto, él le ofreció varias recompensas a dicha persona, y entre una de las opciones se encontraba una caja misteriosa. Por algún motivo, aunque los otros premios tenían un gran valor, nuestro amigo escogió la caja, sin importarle la incertidumbre o la posibilidad de que simplemente no hubiese nada dentro de ella. Y la verdad, aunque suene bastante cómico, este fenómeno suele suceder con bastante frecuencia en la mente de las personas. Y es que además de la expectativa de que pudiera haber algo maravilloso, también tenemos el componente de la curiosidad. Pues el solo hecho de ser una caja cerrada aumentará el valor de los productos que estén dentro, pues generará la curiosidad y el misterio en la mente de la persona, por lo que el revelar dicho misterio también se vuelve en un valor intrínseco, ya que de no ser así, la persona se preguntará qué cosa habría en esta caja, y esa incertidumbre que llega a la mente del ser humano es precisamente lo que le impulsa a querer abrir dicha caja, para poderse quitar la duda
de en medio. En otras palabras, la incertidumbre y la duda de no saber qué cosa hay dentro de esa caja genera una especie de fastidio psicológico en la mente de la persona. Y es precisamente por eso que ésta anhela con tanto fervor quitarse ese fastidio, comodidad mental. Y esto es algo que los desarrolladores de videojuegos podemos aprovechar a nuestro favor. Por supuesto, siempre dentro de los límites de la ética y de nuestros principios. Por lo tanto, si en algún momento tú deseas aumentar el valor de algo, puedes recurrir a esta técnica. Meterla dentro de una caja y hacer dicha caja mucho más atractiva, mucho más misteriosa, que haga que las personas se pregunten qué cosa es lo que existe dentro de ella. Por ejemplo, una buena técnica para hacer que una loot box luzca aún más apetecible y atractiva de lo que conocemos es que dicha loot box tenga cierta animación. Por ejemplo, podrías crear una caja de botín que emita ciertos sonidos. De esta manera la persona pensará que dentro de la caja de botín existe un ser vivo. Y solamente por ese hecho, él podrá preguntarse qué clase de ser vivo existe dentro de la caja de botín. Pero si hablamos del tema de la loot box en Overwatch, creo que el ejemplo más claro del que podemos hablar es el de las clásicas cartas coleccionables que venían en sobres, o aquellos álbumes antiguos con figuritas coleccionables, las cuales también venían en número de 5 dentro de los sobres. ¿Te has preguntado alguna vez por qué resultaban tan adictivos estos álbumes? La verdad es que el producto no era la gran cosa, simplemente se trataba de unas figuras de papel que podías pegar dentro de unos álbumes. Realmente su valor no era tan grande, y sin embargo, una de estas figuras podía representar algo muy grande para aquellos que las coleccionaban. En este caso, podemos decir que algo que ampliaba el valor de estas figuritas o cartas coleccionables era simplemente la aleatoriedad de estar dentro de un sobre. En otras palabras, estoy diciendo que los sobres de cartas no son otra cosa que loot box, los cuales debías comprar por cierto valor económico. Y el momento más agradable e interesante para la persona que los adquiría era precisamente el momento de abrirlos, ya que al tratarse de sobres misteriosos, eso generaba una gran duda en la persona que los compraba, y el solo hecho de abrir el sobre y ver las cartas que habías conseguido, hacían que un elemento muy importante dentro de la psicología se liberara. Y por supuesto que estoy hablando de la dopamina. La dopamina, conocida como la hormona del placer, es un compuesto químico que el cerebro libera con la esperanza de motivar a la persona a realizar ciertas acciones. Por ejemplo, si tú necesitas alimentarte de algo, entonces tendrás que ir a buscar dicha comida, prepararla o hacer algo al respecto. En el momento en que consigues dicho objetivo, el cerebro te premiará con dopamina. Otro ejemplo de esto es el trabajo. Supongamos que tú deseas hacer un buen trabajo de algún tipo. En el momento en el cual cumplas dichas expectativas de tu trabajo, entonces tu cerebro segregará esta dopamina. Por lo tanto, la dopamina es un instrumento muy poderoso que sirve para motivar al ser humano a hacer algo. El caso de las loot box se basa precisamente en este principio. De alguna manera, el hecho de haber trabajado para conseguir el dinero, o en todo caso, trabajar en un videojuego jugando ciertas horas, lo cual de alguna forma también representa cierto grado de esfuerzo, es recompensado en el momento en el cual obtienes una de estas loot box, la cual sería como la recompensa a todo tu esfuerzo. El cerebro realmente no distingue entre un esfuerzo real y un esfuerzo ficticio. En el caso de los videojuegos, estamos hablando de un esfuerzo ficticio. Cuando en el videojuego Overwatch tú sales a enfrentar a tus oponentes y los derrotas, realmente no estás derrotando a tus adversarios, ni estás acabando con alguna potencial amenaza en contra de tu comunidad. De hecho, simplemente te la has pasado sentado durante unas cuantas horas, pero tu cerebro no distingue toda esta acción. Para tu cerebro tu trabajo es real, y el hecho de recibir una recompensa a todo eso generará las respectivas dopaminas. Por lo tanto, las dopaminas son una herramienta muy importante, la cual todos nosotros como seres humanos debemos saber controlar de la forma más adecuada, para que nos motive a hacer las cosas que nosotros deseamos. No estoy diciendo que los videojuegos sean algo malo, ya que estos pueden ayudar a relajarte y a enfocar tu mente de muchas maneras. Lo que estoy diciendo es que debe haber un equilibrio en todas nuestras actividades. Y como desarrolladores de videojuegos, debemos tener presente todas estas mecánicas. Por lo tanto, podemos concluir que el azar o la expectativa de riesgo
es lo que hace más agradable la victoria. En otras palabras, en el momento en el que tú consigues una loot box, no estás seguro de qué es lo que podrás conseguir. Podría ser que consigas dentro de ella ese ítem legendario y extremadamente valioso. Un arma poderosísima que te ayudará a conseguir la victoria más fácilmente. O un cosmético o atuendo nunca antes visto. Y sin embargo, también es posible que no encuentres gran cosa. Incluso podría estar vacía o llena de algún par de objetos que no sirven para nada. Este riesgo implícito dentro de abrir una loot box es lo que le da la emoción a abrir una de estas cajas de botín. Una cosa que podría servir para maximizar esta emoción sería poner un contador antes de que la caja comience a funcionar. Y esto es algo que precisamente vengo implementando dentro de mi videojuego Match Over, en el cual existen 3 tipos de coleccionables, por así decirlo, o de monedas, de las cuales ya te hablaré en algún futuro o podrás probar directamente cuando el videojuego salga. Uno de ellos, sin embargo, funciona como monedas que sirven para comprar precisamente esto, una especie de cajas de botín. Y sin embargo, para maximizar ese momento de tensión y de emoción antes de saber lo que tú vas a obtener dentro de estas cajas, se implementará un contador de tiempo. Estos 10 o 5 segundos que irán disminuyendo poco a poco harán que la emoción del usuario crezca cada vez más. Es algo así como la expectativa. Algo como lo que sucedía dentro del anime Death Note, en el cual los personajes comenzaban a hacer una cuenta regresiva, desde el número 10 hasta el 0. Ese lapso de tiempo es conocido como suspenso, y es aquello que hace que las emociones crezcan mucho más. De modo que en el momento en que finalmente se llegue a 0, la explosión de la emoción se dispara. Y es en este punto donde el jugador sabrá si es que todo su esfuerzo sirvió de algo, si en esta caja sorpresa no había absolutamente nada. En ese caso, simplemente se sentirá motivado a volver a intentarlo, debido a la frustración. Pero si por algún motivo llega a conseguir aquel objeto que tanto anhela, entonces las dopaminas que recibirá serán extremadamente grandes. Respecto a esto, existen muchos experimentos, como aquel en el que descubrieron que si un animal presionaba un botón y caía un poco de comida, este trataba de presionar constantemente. Pero si es que la comida caía de forma aleatoria, a veces sí y a veces no, entonces el animal presionaba con mayor insistencia y mucho más veces. Por lo tanto, la psicología del suspenso y de la emoción de saber si tendrás éxito o no es el gran secreto oculto dentro de todas estas loot box, y es algo que nosotros como desarrolladores deberíamos de comprender a la perfección. Pero, ¿acaso es moralmente ético el utilizar una loot box? Pues he de decirte que todo depende de las circunstancias y de qué manera utilizas estos principios. Se ha escuchado de algunas empresas de videojuegos muy grandes que comenzaron a hacer abuso de esta práctica, de modo que llegaban incluso a que la persona gastara dinero real para comprar esta loot box, y llegando a una especie de adicción, lo cual provocaba serios problemas a largo plazo en dichas personas. En este punto no estoy de acuerdo, y sin embargo pienso que si utilizamos estos principios de forma correcta, podremos hacer juegos mucho más agradables, y le aportará mucho valor a las recompensas que pongamos. Así pues, esto es lo que opino al respecto de las loot box, y de lo que nos ha enseñado en el desarrollo de los videojuegos. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video especial de este canal. Yo soy Kennel y esto es Videojuegos Indie.